Polaridad de pensamiento y sueño. Así que vamos a hacer una lectura. ¿Alguna vez te has preguntado la pregunta, ¿cómo es que hay gente que mata? ¿Cómo es que hay gente robando? ¿Cómo es que hay gente haciendo esto, haciendo aquello? A veces nos hacemos la pregunta, ¿qué lleva al hombre a hacer esto o aquello? Actos incomprensibles, etc. Entonces, con toda nuestra buena voluntad, tratamos de entender. Y entonces es difícil. Los psiquiatras y los psicólogos tratan de entender. Entonces, la razón por la que no entendemos es porque no nos damos cuenta de que no entendemos realmente el fenómeno del pensamiento. No entendemos eso que llamamos pensar. Es una energía que está polarizada en nuestra conciencia mental. En otras palabras, es una energía que está tan polarizada que perdemos nuestra identidad. Es una energía que si no estuviera polarizada, nos daría acceso a un fenómeno de telepatía o pensamiento puro o pensamiento universal. Así que cuanto más polarizado está el hombre, dependiendo de sus emociones, cultura, ambiente e influencias, el pensamiento que pasa a través de él se vuelve más y más subjetivo. Así que usted tiene un individuo que ha sido extremadamente mal educado, pobremente entrenado cuando era joven, emocionalmente desequilibrado, abusado por los padres y así sucesivamente. La energía, cuando pasa a través de su sistema mental, es extremadamente astralizada. Y en ese momento, el tipo es capaz de capturar cualquier pensamiento de este orden vibratorio. Si consideras el pensamiento como una energía que flota en cualquier atmósfera, un individuo que tiene un ego altamente polarizado capturará ese pensamiento, mientras que otro individuo que no tiene un ego polarizado como ese, no será capaz de capturar un pensamiento como ese. Es este fenómeno el que hace que un ego, dependiendo de la polaridad de su conciencia, en otras palabras, del desequilibrio de sus cuerpos, busca un pensamiento que otro ego no será capaz de captar. Entonces, ese es el punto que quiero desarrollar con ustedes esta noche porque es muy interesante verlo en profundidad. Pero quiero hacerlo a partir de una lectura para profundizar el tema y luego llevarlo a un nivel más oculto. Echa un buen vistazo a lo que te dicen sobre eso. Cuando piensas, recibes un pensamiento. Si tienes una cierta polaridad, el pensamiento que recibes, lo aceptarás, será parte de ti mismo. Lo unirás a tu conciencia de ego, a tu conciencia personal. Ella se encargará de tus asuntos. Pero si no estás polarizado, no podrás recibir ese pensamiento. No puedes hacer tuyo ese pensamiento. No podrás apropiarte de este pensamiento por ti mismo, porque no tendrá tierra y automáticamente rechazará ese pensamiento. Un pensamiento es una energía mental, pero astralizada. Significa que flota un poco como un virus, pero está dirigido al ego. Si el ego está polarizado, el pensamiento tiñe su personalidad, tiñe su persona. Si el ego se despolariza, el pensamiento se vuelve puro, automáticamente se vuelve telepático. En ese momento el hombre está en comunicación con un plano mental superior, en lugar de estar en un proceso de reflexión. A menudo se te envían pensamientos para probar a tu nivel, para ver si eres polarizable. A veces recibirás pensamientos que te cansan. Vamos a ver esto, el caso de los pensamientos que nos cansan. Cuando recibes pensamientos que te cansan, son pensamientos que te son enviados
para ver si estás polarizado, polarizable. Si lo eres, entonces sufres del pensamiento que recibes porque actúas como si el pensamiento te perteneciera. Ni siquiera se ve el juego entre nosotros. Luego ustedes, entre el plano mental, la fuente, luego ustedes, los receptores. En ese momento sufres de pensar. Pero si estás consciente, si eres probado, el pensamiento ya no te pertenece. En ese punto eres capaz de empujarlo fácilmente al nivel del ego. Luego, en ese proceso, se despolariza. Así que eventualmente estos pensamientos ya no puedes recibirlos. ¿Lo has entendido? Los pensamientos más virulentos son aquellos que tratan con el bien y luego con el mal, porque el bien y luego el mal es la polaridad misma de la energía, porque en el fondo el bien y el mal no existen. Pero la polaridad de la energía crea lo que se llama bien o mal. Por ejemplo, si eres muy espiritual, se te envía un pensamiento sucio. Estás hecho porque tu polaridad te haga sufrir. Si supieras de nosotros y alguien te enviara un pensamiento sucio, te reirás. Verás el juego que estamos jugando. Entonces ese pensamiento dejaría de herirte emocionalmente y entonces sería inútil. El hombre no tiene una conciencia lo suficientemente oculta para ver el juego. Tiene más conciencia psicológica. Hace que sea fácil para el hombre quedar atrapado en el juego del bien y del mal. Mira el caso de los sacerdotes católicos. ¿Crees que no hace daño a esta gente? ¿Puedes imaginarte a un buen sacerdote que quiere ser un buen sacerdote? Entonces es empujado, luego se pone en contacto con pensamientos como ese que no es capaz de reprimir por todo tipo de razones. Entonces no conoce el juego, no ve el juego. Esto es abominable. Estos son sufrimientos abominables del alma. ¿Por qué? Porque no tiene una conciencia oculta, tiene una conciencia psicológica. ¿Qué es una conciencia oculta desde su punto de vista? Es una conciencia que es totalmente independiente de su psicología. No tiene nada que ver con su psicología, así que no tiene nada que ver con tu ego. Así que no tiene nada que ver con tu cultura. No tiene nada que ver con si eres judío, cristiano, católico, árabe o chino. No tiene nada que ver con eso. Es totalmente independiente de su humanidad. Cuando hablan de humanidad, se refieren a su memoria humana cultural subjetiva. Así que una conciencia oculta, en el fondo, es una conciencia que es capaz de tomar conciencia de otro mundo. No somos capaces de tomar conciencia de otro mundo. Solo está nuestro mundo, el mundo de nuestra cultura, el mundo de nuestra fe, el mundo de nuestra reflexión, el mundo de nuestra filosofía, el mundo de nuestra memoria racial. No somos capaces de tomar conciencia de otro mundo. El hecho de que el hombre no sea capaz de tomar conciencia de otro mundo, de otra dimensión a nivel de su mente, es la razón por la que siempre se ve atrapado en la polaridad de su pensamiento. Nuestro trabajo es hacerte vibrar, pero no hacerte pensar. El origen es poner al hombre en vibración, pero no hacerlo pensar así. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Significa hacerte consciente de la ilusión de la forma. Si el hombre es consciente de la ilusión de la forma, es decir, la ilusión de la polaridad, la ilusión de que recibe un pensamiento sucio, por ejemplo, si el hombre es consciente de la ilusión de que recibe un pensamiento sucio, ya no recibe un pensamiento sucio. Pero si no es consciente de la ilusión del pensamiento sucio, porque no es consciente del origen de la vibración de su mente, en ese momento
vive del pensamiento sucio. Entonces, si es un buen hombre, un buen religioso, un buen sacerdote, entonces se acabó. Pensamiento flota en universos paralelos, pero está dirigido hacia tu mente. Es como los sueños. Eso es lo que son. En los sueños tienes formas infinitas. Pueden crear sueños que no tienen cabeza ni cola para el resto de nosotros. Pero todo esto tiene un significado, incluso un sueño que es bueno. Bueno, muy incomprensible. Si hablas con ellos te lo explican. Y eso es bueno, es simple, pero si te lo explican o si no tienes la intuición de interpretarlo, se vuelve incomprensible. Entonces se vuelve excéntrico, no tiene sentido. No puedes usarlo. El sueño, que es una forma pensamiento, porque el sueño es una forma pensamiento, y en vez de ser una forma pensamiento que está dirigida hacia el hombre en vibración, es una forma pensamiento que está dirigida hacia el hombre en una forma. Esa es la diferencia entre un sueño y pensar cuando estás despierto. Cuando estás despierto, estás en vibración en la mente, lo que te llamas a ti mismo pensamiento. No sueñas cuando estás despierto. Crees, pero cuando duermes, sueñas. ¿Por qué? Porque cuando sueñas, recibes el pensamiento, esa energía, en una forma. Mientras que durante el día, cuando estás despierto, recibes el pensamiento en forma de vibración. ¿Cuál es la diferencia entre soñar y estar despierto? Cuando sueñas no piensas, porque tu ego está en suspensión. Pero el mundo del pensamiento siempre es el mismo. Tienes que recibir algo, así que recibes un formulario. El formulario te habla, la forma te dice algo. Hay un lenguaje, hay una historia en ese sueño. Estás demasiado inconsciente para entenderlo. Entonces, al día siguiente, cuando te despiertas, puedes entenderlo si te liberas de la forma para entrar en la vibración de la forma. En ese momento vas a decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando un perro sube a la pared y luego se arroja sobre el gato? Te dirán, el perro que sube a la pared significa tal o cual cosa. Entonces quien se arroja sobre el gato significa tal o cual cosa. Luego miras tu vida durante un día o dos. Y eso es lo que pasa. Pero en el sueño todo está polarizado. El sueño está muy polarizado. Entonces es solo en el sueño que la polaridad es útil. Durante el día, cuando estás despierto, si experimentas una polaridad en la mente, no es útil. ¿Por qué? En el sueño estamos obligados a usar la polaridad, porque no podemos hacernos entender por la lógica, mientras que durante el día tratamos de hacerte entender a través de la lógica, la inteligencia lógica organizada. En el sueño no tratamos de hacerte entender por la lógica, tratamos de hacerte entender por la polaridad de la forma. Si la forma está muy polarizada en el sueño, crea un choque en el cuerpo etérico. Entonces lo recuerdas a la mañana siguiente. En tu sueño, tu madre te abofeteó. Sin embargo, amas a tu madre. Durante el día, ella nunca te haría eso. Pero en el sueño, te pega en la cara. Eso está muy polarizado. Eso te va a hacer sentir emocional. Entonces, si estás consciente durante el día, no irás a ver a tu madre para golpearla en la cara. Lo que vas a hacer, vas a estudiar por qué te golpeó. Te dirigirán para que la polaridad en el sueño sea útil. La polaridad, el día en que no es útil. Dicen que el problema con la humanidad es que la polaridad en el sueño
El hombre no lo usa tanto porque no entiende tanto sus sueños. Luego, durante el día, la polaridad continúa, en lugar de que el hombre esté simplemente polarizado en el sueño, luego despolarizado durante el día. En otras palabras, el hombre tiene una conciencia astral en el sueño, pero tiene una conciencia mental durante el día. Dicen que el hombre tiene una conciencia astral en el sueño y luego continúa durante el día con una conciencia mental astralizada. ¿Qué aporta eso? Esto significa que el hombre no es capaz de ver la diferencia entre despertarse y dormir. Cuando dicen que el humano es un no muerto, cuando dicen que el hombre tiene una conciencia dormida, significa que el hombre no es capaz de ver la diferencia entre despertarse y dormir. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? No tiene identidad. No tener identidad es no ver la diferencia entre despertar y luego dormir. En otras palabras, no ver la diferencia entre una conciencia que está libre de polaridad y una conciencia que usa la polaridad. El resto de nosotros durante el día no vemos la diferencia. En cierto modo, el hombre en la Tierra está en un estado de sueño parcial. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Cómo podemos reconocer que estamos en un estado de sueño parcial? ¿Qué tenemos pruebas? Una medida de que estamos en un estado de sueño parcial. Dicen no saber quién eres es uno de ellos. No sabemos quiénes somos. No tenemos una identidad, es parte de eso. Estar en busca de ti mismo es parte de eso. No ser capaz de entender la vida en todos sus aspectos es parte de eso. No importa lo que nos pase, estar constantemente en la experiencia, pero nunca en el estudio de la experiencia. Estamos en experiencia, pero no en el estudio de la experiencia. No tengo nada en contra de estudiar la experiencia. El estudio de la experiencia nos permite entender la mecánica oculta de la vida, sin problemas. Pero tener experiencia no es bueno. Vas al banco, te rompes la pierna, te caes de culo, necesitas saber por qué. Deberías estar en el estudio de la experiencia. Si entras y hablas con ellos, te dirán, pierna rota, la vida cambió, te acaban de enviar esto. Entonces, este es el estudio de la experiencia. Pero si no estás en el estudio de la experiencia, solo tienes una pierna rota. Eso no te lleva a ninguna parte. Pierna rota, vida cambiada, no es un problema. Si te rompes la pierna, para cambiar tu vida, no hay problema. Es muy bueno que te rompas la pierna. Algunas personas deben romperse las piernas con más frecuencia, pero pierna rota y no saber por qué no se puede estudiar el experimento es un gran problema. Tengo una marcación en mi tanque que está tirando pedos. Necesito saber por qué se está tirando pedos. ¿Por qué se está tirando pedos mi marcación? Si entras, te dirán por qué se tira un pedo. ¿Qué significa una marcación en tu tanque de pedos? ¿Qué significa eso en tu tanque, tu silenciador de salto? ¿Qué significa cuando un pájaro entra por la ventana y se rompe el cuello? ¿Golpea por la mañana? Significa que no importa lo que consigas en el hielo. Te caes de culo, te rompes un hueso, hace que si no estás en el estudio de la experiencia, no eres nada más que experiencia. Crees que no hay una constante universal en tu vida, pero la hay. La vida comienza desde los planos más altos y desciende hasta los más bajos. Hay una constante universal. ¿Qué es una constante universal? Significa que todavía podemos explicar lo que está pasando en tu vida, ya sea que funcione para ti o no. Ese es tu problema, pero siempre podemos explicártelo.
Este es el estudio de la experiencia. ¿Qué es el estudio de la experiencia? Es tu habilidad como ego de trascender tu polaridad para entender tu vida. Después de eso, ya no tienes problemas. Incluso si su casa se incendia, no hay problema. Pero si no estás en el estudio de la experiencia, tu casa se incendia, ahí tienes un gran problema. Pero si se incendia y estás en el estudio de la experiencia, no hay problema. Nunca hay un problema cuando estás en el estudio de la experiencia. ¿Por qué? Porque ya no estás polarizado. ¿Qué sucede cuando el hombre ya no está polarizado? Ya no está sujeto a las emociones en la mente. ¿Qué sucede cuando ya no estás sujeto a las emociones en la mente? No tienes más experiencias como las otras. El otro, su casa se incendia, se hunde, lo llevamos de vuelta al gran edificio. Tu casa se está quemando, no hay nada ahí. Es parte de lo que tuviste que experimentar en tu programación. Un día construirás otro. Ahora vas a decir, la casa en llamas. Es un gran problema. Siempre piensas que tus experiencias son un gran negocio, porque piensas que la vida es un pequeño negocio, cuando en realidad la vida es un gran problema. La vida es vasta. Entonces, todo está incluido en él. Toda la casa ardiendo, el rodamiento explotando, todo. En el estudio de la experiencia ya no tienes un problema. No está en el estudio de la experiencia. Tiene un gran problema. ¿Por qué te casaste con un tipo así? Si no estás en el estudio de la experiencia, tienes un gran problema. Estás en el estudio de la experiencia, no hay problema. Hace 10 años con él, aprendes algo, te separas, eres un buen amigo. Él va por un lado, tú por el otro, sigues con tu vida. Pero si no estás en el estudio de la experiencia, tienes un gran problema. Si eres religioso, vas a decir, ¿por qué el buen Dios no hizo esto? Si eres puramente psicológico, vas a decir, es un perro que me deja lo mismo. Es un experimento. En ese momento pasas tu tiempo culpando a otros o culpando a la vida. Y cuando haces eso, ¿qué pasa? Cuando culpas a la vida, te quedas en el sueño. Cuando culpas a la vida, te quedas en el sueño. Es imposible para un hombre consciente del plan culpar a la vida. ¿Por qué? Porque no está polarizado. Es la polaridad la que te hace culpar a la vida, a los demás, al gobierno, a la madre, al padre, al marido. Pero cuando estás en el estudio de la experiencia, no puedes culpar a nadie, porque no puedes culpar a nadie, porque ya no estás polarizado. ¿Qué es estar polarizado? Es estar en el sueño. ¿Qué es estar en el sueño? El no estar consciente. ¿Qué es lo que no es estar consciente? No es ser inteligente. ¿Cómo es no ser inteligente? No es saber cómo funciona lo oculto de la vida. ¿Qué es lo oculto de la vida? Esta es la parte que el ego se niega a conocer. ¿Por qué? Porque tiene miedo de saber. ¿Por qué? Porque tiene miedo de romper las barreras que le dan una falsa seguridad. Nada en tu vida es seguro. Incluso la mujer que amas no es seguro. El tipo que amas no es seguro. El trabajo que te gusta no es seguro. La salud que usted tiene no es segura. Entonces, ¿qué es seguro? Nada. ¿Y qué haces con el hecho de que nada es seguro? El problema no es que nada sea seguro, sino que tú lo eres. Que nada es seguro no es un problema, pero que tú no lo eres, eso es un problema. No importa si tienes cáncer, la vida no es segura, pero que estás seguro de que eres capaz de convertirlo, de neutralizarlo, que tienes la voluntad de hacer el negocio que tienes que hacer para eliminarlo, es parte del cuerpo físico. Todo cambia en el cuerpo físico, es una cuestión de equilibrio. Si estás seguro, incluso el cáncer no es un problema. Si no estás seguro, el cáncer es un gran problema. Tu esposa te deja, si estás seguro de que no hay un problema, estás contento.
has tenido tu vida, es hora de que se vaya, o es hora de que te vayas, pero si no estás seguro, tienes un gran problema. Si buscas la seguridad en la vida, algún día te tendremos. Sean ricos o pobres, guapos o no, poderosos o impotentes, inteligentes o no inteligentes, algún día los tendremos. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. No puedes basar tu vida en la certeza de la vida. Debes basar tu vida en tu propia certeza. ¿Qué demonio es esto? En la certeza del hombre existe el fenómeno de no estar polarizado. Un hombre que está seguro no es polarizable. Cuanta más certeza tenga, menos polarizable será. Cuanto menos certeza tiene, más polarizable es. ¿Qué es la polaridad? Es la emoción de tu ego. Su ego se excita cuando el médico le dice que usted tiene cáncer. Inmediatamente excita su ego. La emoción entra en el juego. Tu marido te dice, bueno, te dejaré en paz. El ego se excita de inmediato. El niño muere en un accidente. El ego se excita de inmediato. Estás tan emocionado y luego te emocionas, eres un tonto. Mira lo que está pasando en el Medio Oriente. El árabe excitado, luego el judío excitado, lo que estás haciendo ahí. Cuanto más excitado estés, menos capaz será de controlar su polaridad. Cuanto más estás en el sueño. Es obvio que cuando estás excitado, sentirás todos los pensamientos que están ahí en las atmósferas paralelas. Podrás confrontarlos todos, dependiendo de tu naturaleza, de tu temperamento. Si usted es una persona que tiene miedo, experimentará pensamientos conectados con el miedo. Si eres una persona celosa, experimentarás pensamientos que están conectados con los celos. Si eres una persona orgullosa, experimentarás pensamientos conectados con el orgullo. Así es como funciona. Entonces, no pueden hacer nada, porque estás polarizado. Una conciencia oculta es una conciencia que sabe todo esto, que entiende todo esto, que sabe todo esto. Una conciencia oculta no es una conciencia esotérica. Hay una gran diferencia entre una conciencia esotérica y una conciencia oculta. Una conciencia esotérica es una conciencia que se pierde en las químeras. Esa es una conciencia esotérica. Interesantes químeras. No curaremos con pequeños cristales. Vamos a curarnos con incienso en la casa. Bueno, quimeras interesantes. Mientras que una conciencia oculta es una inteligencia de químeras, de cualquier químera, esotérica, psicológica. Un hombre con una conciencia oculta ya no es un hombre, es simplemente un ser en un cuerpo material. En ese momento los pensamientos ya no se arraigan. Estas cosas, cuando la casa se quema, cuando el niño muere y luego te da cáncer, ya no funciona. No hay más polaridad. La polaridad es el ingrediente fundamental de todo el sufrimiento humano en la Tierra. Toma todas tus experiencias a cualquier nivel, en cualquier sector, en relación con cualquier física o metafísica. Cualquier sufrimiento está conectado a cualquier forma de polaridad. Así que cuando sufres, estás polarizado. En el momento en que sufres, ya sea por buenas razones o no, estás polarizado. En ese momento, cuando estás polarizado, eres incapaz de tomar decisiones. Crees que vas a tomar una, pero no es así, porque tomar una decisión, en el sentido inteligente de la palabra, significa poder actuar sin polaridad. Tan pronto como actúas con polaridad, un poco, mucho, no puedes tomar una decisión. Crees que estás tomando uno porque tienes libre albedrío. Pero
básicamente no lo tomas porque todavía estás en un estado de sueño, todavía estás en un estado de sueño transpuesto a su conciencia diurna. Así que no tomas ninguna decisión. Crees que estás tomando una decisión. Una noche llegó a la carretera y tengo un cojinete roto en mi tanque. Entonces, en algún momento el cojinete comenzó a agrietarse un poco, a hacer ruidos extraños. Sientes que la rueda va a saltar. Así que le dije, ¿es correcta la rueda? Él responde, es correcto. Voy a seguir mi camino. Eso no está polarizado. Si empiezo a asustarme, estoy acabado. Ahora tengo que parar. Tengo que llamar a la policía. Tengo que ir a un garaje. Todavía estoy bien por 75.000, me dirán. Bueno, sabemos lo que son los rodamientos. No hay nada ahí. Sigue adelante. Pero si estás polarizado, vas directo al garaje. Entonces, vas a ir a un garaje donde no deberías ir, porque el tipo no es honesto. Te va a dar un cojinete viejo en vez de uno nuevo. Entonces, la vida hizo lo mismo. Polaridad, sabrás lo que es, no intelectualmente. Sabrás lo que es cuando te des cuenta de que tendrás una medida de lo lejos que eres manipulable. Entonces sabrás lo que es la polaridad. Antes de eso es un concepto intelectual. Pero saber lo que es la polaridad es cuando vas a ser manipulado. Tu rumbo se romperá en el camino. Te vas a asustar, te vas a enojar. Ahora estás polarizado. Tu esposa te aplasta ahí. Ahora el mundo está colapsando a tu alrededor. Tu mundo está colapsando. Ahora ves que estás polarizado. Básicamente, si tu esposa te cruje ahí, deberías decirle, muchas gracias, eres muy amable. Hemos hecho un buen viaje juntos. Ha sido maravilloso. ¿Podemos hacer una pequeña llamada de vez en cuando? No, esta es la gran descompresión. Me voy a suicidar, me voy jodiendo la vida. He invertido todo durante tantos años. Es la polaridad. Esto es abominable. Y luego lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre estamos polarizados. Hasta los santos están polarizados. Peor aún, porque los demás, cuando pecan, un poco sufren. El buen santo ahí, cuando ve a una hermosa mujer bien cortada en la calle, se da la vuelta. Entonces no puede dejar de mirar. Entonces se queda en su imaginación por la noche cuando entra en su pequeña celda. Te lo digo, es difícil para un santo. Se azota a sí mismo, y a sí mismo. Es abominable la polaridad. Mientras que si él estuviera consciente, arriba dirían, mírala, es hermosa. Lo miraba y después de eso, si la miras tanto y es tan hermosa, mejor que salgas de ahí. El negocio de los sacerdotes se trata de la polaridad. Entonces la Iglesia trató de esconderlo por generaciones y luego por siglos. No puedes hacer eso. Un día mete la pata en la carga. Está explotando. Es bueno que se tire un pedo. Dicen que entender la polaridad de la conciencia humana es entender la esencia de la vida. No tienes que ir a la India para eso. La polaridad es la coexistencia de lo que llamamos bueno y malo. Bueno y malo, bueno y no bueno, bello y no bello, verdadero y no verdadero, es la coexistencia. ¿Cómo quieres tener una mente en paz si tienes esta coexistencia en tu cabeza todo el tiempo? Estás casado con Cristo, luego ves pasar una bella mujer, estás acabado. No eres capaz de lidiar con la coexistencia. Tienes que tomar una decisión en la vida para cortar la polaridad. O te quedas en la iglesia, o vas con la mujer, pero no puedes hacer ambas cosas. Así es como dicen que no tomamos decisiones.
creemos que estamos tomando una decisión, pero no la tomamos. Sus decisiones son siempre maniobras del ego, cuando en realidad una decisión debería ser la ruptura de la polaridad. ¿Quieres un trabajo? ¿Estás polarizado? ¿Tienes miedo porque es nuevo? ¿No tienes la experiencia laboral? ¿Cómo es tomar una decisión? Se trata de tomar tu mierda de carro, llevar tu cuerpo a la oficina, ir al tipo y decirle, este trabajo lo quiero. El otro tipo dirá, lo quieres, pero todo el mundo lo quiere. Dices, aún lo quiero si no me pagas en 6 meses. Lo quiero, voy a trabajar el fin de semana, lo quiero. El otro le dijo, bueno, tengo a alguien más. Regresas 3 semanas después. Sigue ahí el tipo que te llevaste. El otro tipo dice, no, se ha ido. Dices, dámelo, lo quiero. Eventualmente te lo dará. Va a decir, quiero tanto este trabajo. Eso es lo que es una decisión. Pero si estás polarizado, tienes miedo. La eliminación en el hombre de lo que se llama polaridad, en nuestra capacidad como ser para introducirnos en el centro de lo que somos. ¿Qué significa eso? El centro de lo que eres es un centro de paz, no se mueve, es como el ojo de la tormenta. Donde está el hombre? Donde está el hombre debe estar en su centro. Está la paz. Es un lugar totalmente tranquilo. Por fuera se mueve, hay polaridad, pero en el centro hay paz. ¿Cómo lo hace el hombre? El hombre tendrá éxito cuando comprenda que no puede sustituir lo que otros llaman paz, porque tenemos un concepto de paz que es bastante guerrero, pero lo que otros llaman paz, el hombre no puede sustituirlo por otras cosas. La paz es inequívoca, es un absoluto, no se puede comprar la paz. La paz es absoluta, es parte del centro. ¿Cómo lo logra el hombre? ¿Cómo se da cuenta el hombre de lo que es la paz? Del valor de la paz, de todo eso. Para que eso ocurra, tiene que haber sufrido un poco, porque cuando has sufrido al final, quieres la paz. Al hombre le gustan los problemas. ¿Por qué? Porque es creativo para él. Un pequeño problema es creativo, es divertido. Un poco de problemas. A algunas personas les gusta este pequeño problema. Pero siempre pagas un precio cuando hay un pequeño problema en tu salud, en tus emociones, en tu mente. Siempre pagas un precio cuando hay un pequeño problema. Al hombre le gusta un poco problemático porque tiene adrenalina. Hay elementos en su cerebro que le dan placer. Pero un día él paga el precio. Siempre pagas el precio por un pequeño problema. Demasiada paz para el hombre normal es aburrida, es plana. Es por eso que el hombre debe sufrir por un día para darse cuenta de lo que es la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para tener paz? Mientras tanto, un pequeño problema es divertido. Hay tipos a los que les gustan las mujeres que les van a hacer pasar un mal rato. Panteras, ¿no? Maldita sea, no puedes vivir con una pantera toda tu vida. Seguro que te quemará. Eso es bueno entre los 18 y 19 años, pero les gustan las panteras. Conozco a uno de mis amigos, ¿no? Todas sus esposas son panteras. Lleva 40 años intentando hacer una pareja, no puede hacerlo. Todavía está lleno de panteras. Una pantera no está hecha para hacer una pareja, una pantera está hecha para acabar contigo. Ella te va a derribar una pata y estás abajo. Lárgate de aquí, pero una mujer con la que puedas tener paz no es suficiente, pantera. ¿Cómo termina esto? Un día termina quemado por la pantera y luego solo nos gustan los problemas. La sociedad nos presenta métodos. Cómo tener problemas, técnicas, cómo conseguir problemas, crédito ilimitado, cómo conseguir problemas, vivir más de lo que podemos permitirnos,
¿Cómo puedo tener problemas? Cuando tienes demasiados problemas, la presión aumenta en tu sistema psíquico. Entonces, un día te vuelves muy polarizado. Entonces, un día la máquina salta. Ya no puede tomar decisiones. Tu brújula está toda loca. Ya no puedes vivir con una mujer que es tranquila, inteligente y luego relajada. Estás acostumbrado a las panteras. Has vivido con ellas durante años. Los panthers han estado pasando a través de ti durante años. Te quemaron, te agarraron, te gustó. Para cuando tengas 50 o 60 años, cuando no tengas el aspecto de llevarte a la pantera, te quedarás con los pelos de punta. Dicen que cada ser humano tiene su propia polaridad. Todos ustedes tienen su polaridad. Todo ser humano debe saber cuándo está polarizado. Lo que está polarizado para uno no está necesariamente polarizado para el otro. Cada uno de nosotros debe saber cuándo estamos polarizados. Lo que sufre por él no es necesariamente sufrimiento por él. Solo puede ser sufrimiento para él, para mí. Ver a una mujer hermosa no es un dolor, pero para un sacerdote puede serlo. La vida es como un embudo. El sufrimiento está en un embudo y entonces, cuanto más viejo te haces y más técnicamente entiendes, más es un poco como las rocas. Pones piedras ahí, luego más vida sigue. Eventualmente las rocas pasan. Entonces eventualmente hay cada vez menos. Mientras más consciente esté, menos rocas, menos obstáculos habrá para pasar a través de su embudo. En ese momento, la vida es simple, pero se supone que debes saber conocer los obstáculos, identificarlos. En otras palabras, identificar las rocas, esas piezas que crearán sufrimiento para ti. Para una persona así es deuda. Para una persona así son los celos. Para una persona así es preocupante. Para tal persona es la inseguridad del ego. Para una persona así es otra cosa. Estas son todas las rocas de tu embudo. Se supone que debes conocerlos, identificarlos. Hay algunos que tienen 3 o 4. Algunos de ellos tienen 75. Se supone que los conoces. ¿Por qué? Porque conocer tus rocas significa conocer tus debilidades, lo que tú llamas conocer tus debilidades. Conocer tus debilidades significa saber dónde puedes sufrir. El tipo que ama a una pantera debe saber que es su debilidad, porque ahí es donde va a sufrir. La persona que es celosa debe conocer su debilidad, porque ahí es donde sufrirá. Si conocen sus debilidades, eventualmente despolarizarán estas energías y eventualmente serán libres de ellas. Pero si no te das cuenta de tus debilidades, Bernard, dirigiéndose a alguien en la sala, dame una de tus debilidades, una rápido. Una mujer responde, miedo de ser abandonada. De acuerdo. El miedo a ser abandonada, en su caso, la está consumiendo. Regresa, luego regresa. ¿Y luego qué haces? La hace insegura. ¿Cómo la hace insegura? Le impide concentrarse en otros negocios en la vida. Le quita la concentración, lo que significa que le quita su poder, lo que significa que le quita su voluntad, lo que significa que le quita la capacidad de tomar decisiones, y lo que significa que le quita toda una serie de experiencias que podría tener si no tuviera eso. Así que su papel, su trabajo como individuo es identificar esa polaridad. ¿Cómo puede hacer eso? Primero, necesitas saber que es un juego. Si no sabes que es un juego, estás acostumbrada.
Porque si no sabes que es un juego, lo vas a tomar en serio. Cuando el pensamiento pase, lo capturarás, lo magnetizarás, lo harás tuyo. Eso no es tu pensamiento, te pasa a través del canal, lo magnetizas por tu cuerpo emocional y todo eso, pero en realidad no te pertenece. Así que el sufrimiento ayuda a identificar la polaridad. La identificación de la polaridad identifica el punto en el que la persona está desequilibrada. Te permite equilibrarte, dejarlo a un lado y luego abrirte camino. Pero algo pasa en la vida. Solo porque usted identifique algo no significa que desaparezca instantáneamente. La vida no funciona de la misma manera. Esto no es una vida de casino, no funciona de esa manera. Hay horarios, hay gente que tiene horarios a corto plazo, hay gente que tiene horarios a largo plazo, como yo, por ejemplo. Toda mi vida, programación a largo plazo. Cuanto más identificas tus polaridades, es decir, donde sufres, más libre te vuelves de tu sufrimiento. Aunque éste continúe, eventualmente desaparece. Pero no va a desaparecer de repente. Con el tiempo, desaparece porque es una programación. Si me programan para romper la orientación de mi tanque durante 20 años, bueno, al principio me irrita. 2 años después, más o menos enojado. En 5 años le digo a mi esposa, no hay nada ahí. En 10 años ya casi no los oigo, los cojinetes. En 15 años yo no me preocuparé más. Entonces en 20 años mi tanque estará bien. La vida funciona de la misma manera. Depende de nuestra programación. Así que sus problemas dependen de la duración de sus horarios. Si identifica la polaridad, esto es el comienzo de la desprogramación. Pero identifíquelos. Sepa que es un juego. No puedes darle el lujo de pensar que tus pensamientos son tuyos. Con el tiempo te acostumbras. Te vuelves bueno decodificando luego, decodificando luego, luego decodificando, luego decodificando. Entonces, un día ya no piensas eso. Estas cosas son iguales. Así que ahora te estás convirtiendo en un tomador de decisiones, un voluntario. Talincas luego descubres cosas que puedes hacer y que nunca pensaste que podrías hacer. Sin él te mantiene polarizado por el resto de tu vida. Luego, si no se despolariza, eventualmente afecta a su cuerpo, su salud mental, emocional, física y así sucesivamente. Si mueres más joven, morirás antes de tiempo. En vez de tener una buena vida anterior, entonces tal vez incluso, si tienes suerte, sepas cuándo vas a morir.